ustedes me acompañen para orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde que tú nos permites una nueva oportunidad para estar aquí conectados, dispuestos, Señor. Gracias porque dice tu palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Y aquí estamos, Señor, porque tú nos compraste con tu sangre, Jesús. Y queremos en esta tarde adorarte, darte gracias por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que tú eres, Señor, por lo bueno que tú eres para con tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Estoy aquí en tu presencia, recordando lo que hiciste en mí. Estoy aquí esperando escuchar solo tu dulce voz, Santo, justo, fiel hasta el fin. Salvador, sanador, amigo, redentor, te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, Jesús. Estoy aquí en tu presencia, recordando lo que hiciste en mí. Estoy aquí esperando escuchar solo tu dulce voz, Santo, justo, fiel hasta el final. Salvador, sanador, amigo, redentor, te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, Jesús. Seguro estoy, prometes hoy, tu amor en mí será. Seguro estoy, prometes hoy, tu amor en mí será. Te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, te adoro por quien eres tú, Jesús. Porque nos tomamos un tiempo para recordar todos los beneficios, todas las bondades de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos ha sanado? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces nos ha restaurado? Nos ha liberado, nos ha consolado. Ha mostrado su fidelidad para con nosotros. Cuando pienso en tu amor,
cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Es por tu fidelidad y tu amor que estamos aquí. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos estar juntos, Señor, para adorar tu nombre, para engrandecerte, para recordar quién eres, Señor, para exaltarte y honrarte.
honrarte y decirte que te amamos y que estamos juntos en armonía, porque así tú lo pides, Señor, porque es agradable a ti, porque cuando estamos así juntos, Señor, envías bendición y vida eterna. Gracias, Padre. Dice el Salmo 146, alaba, oh alma de Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Gracias, Señor, porque nosotros estamos confiando en ti. Nuestra esperanza eres tú, Señor, y por eso somos bienaventurados. Gracias, Padre. Descansamos en ti y te damos la honra a ti, Señor. Y oramos por la gente enferma que nos ha pedido que estemos orando, Señor, para que tú obres un milagro sobrenatural en sus vidas. Pedimos que obres en la vida de Álvaro Moya, que nos pidieron estar orando por él, por Carla, por Mercedes, por Rosario, Señor, y por toda la gente que nos han pedido que estemos orando, que tú obres, Señor, en ellos. Por Fernanda, Señor, que tú la sanes. Gracias, Padre. Pedimos que estés con toda esta gente que está sufriendo por este virus, Señor, que está en los hospitales, que está en sus casas, padeciendo, los que no tienen trabajo, Señor, que tienen necesidad. Te pedimos, Señor, que obres poderosamente, que seamos sensibles para ayudarles, para estar ahí listos, Señor, para ofrecerles de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué bueno es que estemos juntos en esta tarde, reunidos a través del internet, de Facebook, ¿verdad? Y gracias a Dios que podemos estar. Y no se les olvide que la reunión de los niños, pongan a sus niños, tenemos sorpresas para este verano, ya les diremos qué, pero el sábado a las 12:30 tengan ahí a sus niños, va a ser de gran bendición, ¿verdad? Que estén los niños. Y el domingo, no sé si no captaron lo que les dije o lo que estuvimos diciendo los otros días, pero el domingo no se invitó a toda la gente a la reunión, a la iglesia, porque solamente fue una prueba, una reunión piloto, para ver cómo funcionaba, cómo estaba el sonido, si hacía mucho calor, si aguantaban, porque no se abren los baños, todo está cerrado, la gente no se bajó de sus carros para nada. Entonces, amados, no se sientan si no fueron invitados a esa reunión o si no se les dijo que pudieran ir. Solamente era una prueba, íbamos a hacerla con unos cuantos, y la mayoría eran los líderes de ministerios, y les pedimos que fueran para ver cómo funcionaba, ¿verdad? Y si pues estamos esperando, el gobernador iba a dar ahora un aviso, si iban a cerrar todo, si nos permitían seguir. Entonces estén al pendiente, si nos permiten seguir, les vamos a mandar el protocolo y cómo va a ser, y cómo va a ser la reunión. Y no es para gente que vaya sin carro, perdón, hermanitos, hay muchas cosas que nos pide el gobierno. No pueden ir niños, no pueden ir adultos, no pueden ir personas enfermas de diabetes, de problemas del corazón, de alta presión. Son muchos requisitos que ponen. Nada más podrían ir 50 personas si fueran, pero no pueden llevar niños, y son muchas cosas. Entonces pues Dios nos dio la idea de reunirnos en carros, ¿verdad? Y así que puedan ir más gente. Así es que estén al pendiente, y ya les avisaremos
cómo va a ser para este domingo, si nos permite el gobierno, y si van a ir unos este domingo y otros el otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Así es que estemos orando para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para hacer estas cosas, ¿verdad? Pues vamos a pasar con el estudio, y en esta tarde pues viene Grecia a compartirnos, así es que pues gracias a Dios, ¿verdad? Ay, se nos volvió el otro aquí. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, vamos a orar para que Dios sea quien hable. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, porque tú siempre has sido fiel, Señor, porque cuando volteamos hacia los cielos, Señor, podemos ver tu grandeza y podemos ver que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que está vivo, que tiene cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Háblanos en este día, que sea tu boca la que hable, Señor, que sea tu inspiración la que nos muestre lo que quieres que aprendamos, Señor. Gracias por este tiempo y por todos los hermanos y amigos que están conectados, Señor. Los bendigo y declaro que su entendimiento es abierto para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre Corintios, vamos a seguir hablando de Corintios, de Primera de Corintios 2. Entonces, pues vamos a hacer les voy a refrescar un poquito la memoria. Corintios es diferente a Hechos, que vimos que había un montón de aventuras con Pablo y que resucitaba, o que hacía un montón así que se perdía y todo eso. Corintios es diferente, son enseñanzas que Pablo da. Entonces, Corinto es una iglesia que estaba pues en la ciudad de Corinto, y Pablo estaba en otra parte, y entonces una persona de la iglesia va con Pablo y le empieza a contar todas las cosas que estaban pasando en la iglesia. Entonces Pablo decide escribir esta carta, y ya ahí en la carta le dice, no, pues es que ya me enteré que están haciendo esto y esto, y pues es como una exhortación a cambiar su forma de vivir, porque los de Corinto era una ciudad pervertida, era una ciudad inmoral, y pues los de esta iglesia, a pesar de que eran una ciudad con muchos dones, era una iglesia que no tenía amor en su corazón, y aparte de que no tenían amor, era una iglesia inmoral. Entonces por eso Pablo se asusta tanto, y bueno, no se asusta pues, pero se ocupa y escribe la carta. Entonces vamos a empezar hoy en el versículo 6 del capítulo 2. Lo voy a empezar leyendo. ¡Ay! Nada más le titulé la escalera, por eso tengo aquí el pizarrón para que aprendan un poquito más, y también ustedes ahí escriban. La escalera hacia la mente de Cristo. Va a estar padre. Bueno, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que vamos a ver ahora está más o menos profundo, pero para que ustedes puedan aprender junto conmigo, entonces van a estudiar la palabra junto conmigo, y les voy a hacer preguntas y me van a tener que contestar ahí y todo eso. Yo voy a estar poniendo aquí los escalones, pero como los menciona aquí en los versículos, están un poquito revueltos, no los menciona así tal cual. Así que yo los voy mencionando aquí, y al final ustedes, con lo que hayan entendido, me van a ir diciendo cuál es el orden de esos escalones para llegar a la mente de Cristo. ¿Sale? Entonces, espero que me hayan entendido. Voy a repetir, porque aquí en este primero hay 2 escalones. Ahorita los escribo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Ese es el primero. Lo voy a anotar. A ver, ¿cuál será más bonita? A ver si alcanzan a ver. Si no... Ay, está muy chiquitita mi letra, ¿verdad? Sí, no, eso se ve. Ay, disculpen. Es que normalmente escribo así bien chiquito.
No creo que se vea eso tampoco. ¿Tampoco se ve? Bueno, ahí lo van escribiendo, solo para darles idea. Sabiduría es el primer escalón. Entonces, sabiduría para los que han alcanzado madurez es el segundo. Acuérdense que están revueltos, no van en la escalera así como yo los estoy poniendo. Madurez, ahí sí tengo una falta de ortografía, me dicen. Madurez es otro. Entonces, pero para tener la sabiduría, aquí dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez, pero para saber qué es la sabiduría tenemos que entender la madurez. Entonces, para eso nos vamos a ir a Efesios 4:13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurez está en griego y es teleios, que significa perfecto. Entonces aquí dice que un maduro es aquel que ha alcanzado la estatura de Cristo, o sea, que ha sido perfecto como Cristo. Entonces te pones a pensar y dices, no, pues ya valió, está muy difícil ser como Cristo. Pero tenemos una buena noticia que está en Hebreos 10:12 al 14. Hebreos 10:12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tienes que ser idéntico a Cristo para ser perfecto, sino que para llegar a esa perfección tienes que pasar un proceso que se inicia en la santificación. Y la santificación se inicia cuando tú vives la vida de Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como el Salvador de tu vida. Entonces, la buena noticia es que aceptamos a Cristo y somos ¿qué? Perfectos. Perfectos. Pero antes de ser perfectos somos lo que leí en Hebreos. Santificados. Santificados. Los voy a tener a prueba aquí a mi público. Ese es el primero, se los voy a regalar. Aquí es este sí, no viene ahí, pero yo se lo voy a leer. Santificados es el primer escalón y Pablo le escribe esto a esta iglesia porque era una iglesia que apenas había empezado en el primer escalón. Vamos a leer el 1-2 para que vean que como les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo les escribe a los santificados porque apenas estaban en el inicio de su proceso de perfección, o sea, de madurez. Entonces, bueno, ya está el tercero aquí. Al final ustedes me van a decir cómo va la escalera, ¿eh? Ya llevamos 3. Pero vemos aquí que dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí Pablo se estaba refiriendo tanto a las autoridades de la región como a las autoridades espirituales que podrían ser principados. Y pues sabemos todos que Jesús mismo es la sabiduría. Y Pablo lo dice ahí en el 24, ahí está cerquita en su Biblia, en el 1:24, perdón. Dice, para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús mismo es la sabiduría. Entonces, vamos a seguir leyendo el 7.
Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, aquí habla de esta sabiduría oculta. Y para entender esta sabiduría oculta vamos a leer Mateo 13, 11 y 12. Era una conversación esta que tuvo Jesús con los discípulos y Jesús les responde, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Los discípulos le preguntaron a Jesús que si por qué con la gente hablaba con parábolas. Entonces Jesús le dijo, porque no a cualquiera le es permitido recibir este misterio. Entonces aquí está hablando de esa sabiduría oculta que no le puede ser revelada a cualquier persona, que solo le puede ser revelada a las personas que deciden seguir este proceso de perfección. Y sabemos que esa sabiduría estuvo oculta en el Antiguo Testamento porque fue Jesús mismo esa sabiduría que nos está siendo revelada a nuestros corazones. Entonces, dice que predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ya estábamos nosotros escritos ahí que íbamos a recibir esa sabiduría y esa sabiduría iba a venir en ese tiempo en el que Jesús vino. Seguimos con el 8. Dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo aquí le está tirando tierra a los que mataron a Jesús, que sabemos que los que estuvieron como al frente por parte del gobierno fueron Herodes y Pilato, que permitieron que sucediera esto, pero no solo esto, sino que también a los judíos, a los fariseos, a todos ellos que fueron quienes empezaron toda esta pelea para apresar a Jesús y matarlo. Entonces vemos aquí como dice que no les alcanzó el entendimiento a estos hombres para poder conocer esta sabiduría. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos aquí cómo esta sabiduría no había llegado a ojos, ni a oídos, ni a corazón. Ahí cuando habla de corazón no se refiere a sino a nuestra alma, a donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, estas cosas habían sido ocultas, como lo vimos hace rato, pero me encanta el pedacito de hasta abajo que dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes va a ser esta sabiduría? Para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, muy bien. Entonces eso es otro escalón. Bueno, lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo abreviado para que esté más grande. Voy a poner amor nada más. Pero ya sabemos qué se trata. Entonces, aquí nos está explicando que no solo se trata de creer, que no solo se trata de decir, sí, creo en Jesús y ya voy a recibir la sabiduría. No. Porque aquí cuando está hablando de los que aman, ese aman se refiere a un amor ágape, a un amor como el que Dios tiene por nosotros. Entonces esta sabiduría solo se revela a aquellos que han decidido amar a Jesús de la misma forma y a Dios de la misma forma que Él nos ha amado a nosotros. El amor entonces es un requisito indispensable para recibir la revelación de estas cosas. Vamos con el 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo vamos a verlo como por partes. Quiero explicarles aquí la diferencia, espérenme, déjenme traigo mi cajita. La diferencia entre enseñar y revelar. Les voy a enseñar mi caja. ¿Ya vieron qué bonita la alcanzan a ver?
Viendo esto, ustedes pueden ver que es verde, que tiene rayitas, que tiene florecitas, pero hay una diferencia muy grande entre enseñar y revelar. Revelar significa quitar el velo o quitar la cubierta. Si yo te quiero revelar mi caja, entonces tengo que quitarle la tapa. Y ya solo de esa manera ustedes pueden ver lo que hay aquí, la profundidad que tiene mi caja. Entonces es diferente. Yo aquí te enseño mi caja, pero aquí dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu no solo quiere decirnos, mira, en esta cajita están toda la sabiduría de Dios. El Espíritu quiere decirnos, abre la caja y enseñarnos toda la profundidad de la sabiduría. Son dos cosas diferentes. Él nos quiere meter a fondo. Y ya, se va a la caja. Bueno, entonces son esas dos diferencias entre enseñar y revelar. El Espíritu nos quiere revelar. Y aquí dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escudriña significa investigación exhaustiva. O sea, que es algo que trabajas para que suceda. El Espíritu sabe las profundidades de Dios. Aquí dice, aún lo profundo de Dios. El Espíritu sabe esas profundidades y aquí tenemos dos escalones más que son bien importantes. Uno que es lo primero que decía y que nos revela las profundidades. Aquí voy a poner... Ay, me confundí. Va con B grande, ¿verdad? No. ¿Con B chica? Sí. Revela... ¿Con S o con C? Con C. Ay, es que me pone nerviosa la cámara. Revelación de las profundidades. Aquí le pueden poner, pero no sé si me cabe. La revelación de las profundidades. Y la otra cosa es el espíritu, que es parte importante. Espíritu con E mayúscula. Bueno, entonces tenemos ya sabiduría, madurez, amor, revelación de las profundidades, espíritu y santificados, que es la primera. Entonces vimos aquí cómo el espíritu es el único que tiene la capacidad para enseñarnos, para revelarnos la profundidad de lo que hay, como lo vimos en la caja, en el corazón de Dios. Sigamos con el 11. Dice, porque el espíritu... Ay, perdón, leí otra cosa. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vamos a leer Romanos, es un versículo que ya todos lo sabemos, pero vamos a leerlo para que veamos que el espíritu entienda mejor quiénes somos nosotros mismos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos aquí en Romanos 8:26 cómo el Espíritu sabe más cosas de nosotros que nosotros mismos, porque conoce cuáles son nuestras debilidades y nos ayuda a pedir como conviene. Entonces nada más eso era como para que supieran aquí qué rollo. Y dice aquí, como parafraseando el versículo 11, Pablo nos está explicando que el Espíritu es quien nos conoce a nosotros y el Espíritu también es quien conoce a Dios. El Espíritu es el único que puede entender las profundidades de los hombres y las profundidades de Dios. O sea que es indispensable para nuestra vida. Es aquel que entiende todo. Vamos a seguir con el 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
aquí vemos esto que es un privilegio enorme que no todas las personas pueden tener, que nosotros recibimos el espíritu del mundo, porque vemos que hay un espíritu, de Dios. Hay un espíritu contrario que es el espíritu del mundo, que es el espíritu que quiere gobernar y que quiere meterse en nosotros, pero nosotros somos privilegiados porque tenemos el espíritu de Dios en nuestras vidas y estamos perfectamente capacitados a través de para conocer las profundidades, para llegar a conocer la mente de Cristo. Entonces vamos a seguir leyendo en el 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí me sorprende mucho que Pablo diga esto, porque como todos sabemos, Pablo era un hombre bien estudiado, no sé cuántos idiomas hablaba, como 6 o 7 idiomas, y aparte sabía muchas cosas, y no solo eso, sino que él cuando da su testimonio dice que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era como un maestro de los más reconocidos en aquella época. Entonces vemos cómo Pablo, teniendo tanta sabiduría del mundo, dice, no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana. Él pudo haber hablado de su propio corazón, de su propia mente, pero él decidía que el Espíritu fuera quien hablara a través de él, sino que él las enseña el Espíritu. Y al final esta frase me gusta que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los espirituales tienen que comportarse como espirituales. Y si tú no te estás comportando como espiritual, y más en esta cuarentena, pues temo decirte, con todo el dolor de mi corazón, que no eres espiritual. Si tu vida no está demostrando ser espiritual, aunque suene redundante, no eres una persona espiritual. Eres una persona que sigue viviendo en la carne, que sigue viviendo por emociones. Yo no lo dije, lo dijo Pablo. Vamos a seguir leyendo en el 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí para explicarles. El hombre natural, lo estaba investigando, y significa el hombre animal. Es una naturaleza animal que es una naturaleza que no tiene espíritu. O sea, son todas aquellas personas que se dejan llevar por sus pensamientos, por sus emociones, por lo que están sintiendo en el momento y que no saben frenar sus propios deseos. Y no, a causa de esto, no son capaces de conocer las cosas de Dios. Entonces Pablo decía que esta filosofía era lo que los estaba afectando. Vamos a leer el 1:22, ahí mismo en Corintios, les dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Les voy a explicar algo así rapidito de lo que estaba pasando ahí como en el contexto de Corinto. Había una filosofía que se llamaban los gnósticos. Estas personas eran unas personas que creían que el cuerpo que no importaba, que no tenía valor. Entonces ellos podían hacer lo que querían con su cuerpo, podían tener relaciones con quien querían, podían hacerle lo que sea a su cuerpo y no pasaba nada porque el cuerpo no tenía valor. Cuando se murieran, lo que importaba era lo que habían generado en sus pensamientos y en su intelecto, en sus emociones. Todo eso era lo importante. Era como ser moralmente buenos delante de la gente, pero el cuerpo no importaba. Entonces esta filosofía de los gnósticos había crecido a tal grado que se estaba metiendo en la vida de la gente, que estaba alcanzando la vida de la gente de la iglesia. Entonces por eso Pablo enfatiza tanto esto, que si tú vives de esa manera, complaciendo los deseos de tu carne y sin importarte nada más que el alma y tu carne, entonces no puedes tener el espíritu. Los espirituales
son diferentes, son alguien que busca complacer a Dios y no sus propios deseos. Por eso les dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pues en primera porque no le conviene. Y después, pues porque no puede. Porque aquí lo vamos a ver, dice, porque para él son locura y no las puede entender. Vamos a ver estas dos cosas que se me hacen muy interesantes. Locura, lo busqué y los significados que también lo podían haber traducido de esa manera es boberías, absurdo e insensato. O sea, estas personas que habían sido engañadas, personas de la iglesia, pensaban muchas veces que las cosas que Pablo hablaba o que sus pastores hablaban eran cosas bobas o tontas, eran absurdas, eran insensatas. Y me gusta bueno, no me gusta pues, pero está padre esto que dicen, no las puede entender, o sea, su intelecto no es capaz de comprender esas cosas porque no puede, así de fácil. Y me quiero detener aquí tantito y quiero que medites en tu corazón y te preguntes, ¿más de alguna vez viendo cosas de la iglesia y buscando a Dios, has pensado o te has dado cuenta que no lo puedes entender o has llegado a pensar que son absurdas? Respóndete a ti mismo, no vayas a responder ahí en los comentarios. Miren, puede pasar que a veces estás meditando, estás leyendo la Biblia y no entiendes. Y te pasa 1 o 2 años, pero ya después de eso, si sigues todos los días batallando con eso, bueno, aún mis papás hay cosas que no las entienden. Pero a pesar de que hay cosas que no las entienden, es diferente cuando esos pensamientos te llegan a creer que son cosas sin sentido las cosas de Dios, que son cosas absurdas. Y es bien fuerte porque si tú has llegado a pensar que las cosas de Dios son absurdas o que son bobas o que son insensatas, entonces tú ni siquiera tienes a Cristo en ti, no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Sigues siendo un hombre natural, como dice ahí, como un animalito, aunque suene feo, como un animal ahí que no tiene espíritu. Así que pues medita en tu corazón, si has llegado a pensar muchas veces esto, pues no es la iglesia la que está mal, eres tú. Ahí, piénsalo. Bueno, entonces dice que no son locura para él y no las puede entender porque la única forma de discernirla es espiritualmente. No hay otra forma. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí tenemos otra palabra para nuestra escalera. El espíritu era la última y después sigue el espiritual. Espíritu. Ay, se me olvidó qué letra sigue. Ya. El espiritual es otro escalón más. Acuérdense que están en desorden, ¿eh? Ahí vayan haciendo sus conclusiones y vayan viendo cuál va primero y cuál va después. Yo saqué mis conclusiones, ya después si tú quieres seguir investigando y acomodarlo diferente, pues me avisas para corregirlo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y creo que ese versículo está como para poderlo sacar mucho de contexto. Y para decir, pues soy espiritual, juzgo. Pero no se refiere a criticar, no se refiere a decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Juzgar aquí se refiere a que es una persona que revisa su propia vida, se escudriña, investiga, se interroga a sí mismo. Eso significa juzgar, escudriñar, investigar, interrogarse. O sea, una persona espiritual es alguien que tiene la capacidad como de voltearse a ver adentro de él y decir, a ver, ¿estoy haciendo esto bien? No. ¿Estoy haciendo aquello mal? Sí. O sea, que solo puede ver qué cosas están bien y qué cosas no están bien.
tienen la capacidad de analizar la situación que están viviendo, eso hace el espiritual. ¿Pero por qué? Porque ha recibido el Espíritu, porque está en el proceso de buscar esa madurez. No, hay mucha gente que pregunta, ¿puedo hacer esto? O sea, está bien preguntar, pero hay cosas que son muy obvias, que el Espíritu te las debería de revelar a ti mismo, que cuando preguntas, pastora, ¿puedo tener novio? Y tienes 15 años, entonces pues obviamente no eres espiritual, porque no puedes entender esas cosas tan fáciles. O pastor, ¿está mal que haya engañado a mi esposa? O sea, hay cosas que son obvias, ¿no? Y que el espiritual aquí dice, juzga todas las cosas. Si tú eres espiritual, vas a juzgar tu vida. Y no le vas a tener que preguntar a los pastores todo el tiempo si está bien, si está mal, si está bien, si está mal. Hay cosas que solo vas a poder escudriñar a causa del crecimiento por el que estás yendo. Entonces, ya casi vamos a acabar. Ya dije todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ya son todos. Aquí llegamos a la mente. Ay, sí, cupo. De Cristo. Así que ahí en los comentarios, a ver si son tan valientes para ponérmelos. Yo espero que sí, que participen conmigo para que no me dejen sola. Váyanme poniendo cuál es el orden. Santificados, después, cuáles son los otros que siguen. Ahí vamos a ver qué valiente se atreve. Ahí mi público me va a decir si hay algún valiente que se atreve a decirme. Me pueden decir, el primero es, o si hay uno mucho más valiente que se atreve a decirme eso, los 7 acomodados son así, pues ahí ustedes me dicen. Pero bueno, mientras van anotando y van sacando sus análisis, vamos a leer el último versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros que ya hemos subido todos estos escalones, tenemos la mente de Cristo. Y ese podemos ser tú y yo. No es cosa de otro mundo. No está tan difícil. Y aquí cuando habla de la mente, me encanta esto que habla de los pensamientos de Dios, que habla de los sueños de Dios. Solo pasando por este proceso de madurez, vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios, las profundidades de Dios. A veces nos cuesta mucho trabajo entender la voluntad de Dios, pero es porque no hemos querido pasar por todo eso. No hemos querido entregar nuestras vidas y dejar las vidas carnales. Entonces, ¿ya hubo valientes o no? ¿No hubo valientes? No, todavía no. Bueno, voy a esperar. No se quieren equivocar. No importa si se equivocan. Yo también lo escribí al principio de una forma y después lo borré y lo volví a poner porque es que estaba muy profundo. La verdad es que ya después me arrepentí y dije, ay, ¿por qué me tocó estudiar estos versículos? No se crean. Sí estaba así como mucho de pensar y lo tuve que leer y leer y leer y leer para entenderlo. Pero si no me ponen ahí, ahorita se los explico. Ya como la conclusión. Bueno, les voy dando el primero. Están acomodados diferentes, pero les voy a explicar aquí el porqué de las cosas y ya tú puedes ir anotando en tu cuaderno y después lo lees y lo revisas. Bueno, entonces, somos santificados. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida de Cristo y eso nos hace ser santificados. La santificación que Cristo nos da nos ayuda a comenzar con el proceso de la madurez. Ya puso Miriam, puso una. ¿Cuál puso? Puso santificados, amor, espíritu, revelación espiritual, madurez y sabiduría. Y signos de interrogación. ¡Casi!
En unas se equivocó, en otras no. Entonces, la madurez es, bueno, en realidad la madurez es todo, pero es un proceso que se inicia desde acá, desde la santificación. Tú no puedes avanzar todos los pasos y hasta acá decir, ay, bueno, ya voy a empezar a ser maduro. Tienes que empezarlo de acá y la madurez, el llegar a ser perfectos, el teleios, como es en griego, es hasta que te mueras y llegues al cielo, porque teniendo este cuerpo carnal, pues vamos a seguir pecando. Entonces, el primero es la madurez, el segundo, perdón, que es el comienzo del proceso después de haber aceptado a Cristo y haber sido santificados. Y después, sí, Miriam ahí estuvo bien. Este proceso nos hace, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú empiezas a vivir en madurez, nos hace entender el amor. Que podemos amar a Cristo. Sin amor, nada somos. Aquí Pablo se enfoca mucho en hacerles entender esto a los corintios y hacerles ver que el amor es la base de cualquier cosa. Porque vemos cómo dice que, uy, si tú hicieras esto y hablaras lenguas y no sé qué, pero no tienes amor, no eres nada. Entonces esta era una iglesia que era muy hacendosa, pero no amaban. Entonces el amor es básico y no solo se trata de creer y de hacer cosas, se trata de amar como Dios nos ha amado a nosotros. Después que tenemos el amor, entonces viene el Espíritu. Es así. Ay, qué como tan grandota. Después de entender el amor, viene el Espíritu, que el Espíritu es el que nos ayuda a... No podemos entender la mente de Cristo si no ha venido el Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu en nosotros, no vemos, esta está fácil. Espirituales. Sí. No podemos ser espirituales sin el Espíritu de Dios. Eso está muy obvio. Espíritu. Bueno, si no espero que ya con esta conclusión me entiendas un poquito mejor. Nos volvemos espirituales cuando el Espíritu viene a nuestra vida. Y al ser espirituales, solo siendo espirituales, entonces, a ver, primero nos revelan las cosas, necesitamos la sabiduría. Ya lo dijiste. Pues sí, ¿verdad? Pero necesitamos la sabiduría para entender la revelación. No podemos recibir una revelación sin antes el Espíritu nos ha dado la sabiduría. Entonces, sabiduría. Normalmente tengo la letra más bonita, pero aquí no se puede. Sabiduría. Aquí. Y el último es la revelación de las profundidades. Bueno, ella no alcanza. Esa es revolución, ¿verdad? Bueno, no importa. Revelación de las profundidades. Y así es como entendemos la mente de Cristo. A ver, vamos a regresar ahora ya que los tenemos aquí. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que pasa es que nuestros pecados son perdonados y somos santificados. Al ser santificados, tenemos que decidir comenzar el proceso de madurez que dura muchos años hasta que te mueras. Teniendo el proceso de madurez, amas de tal forma a Dios, aquí, que Él decide darte ese espíritu que ya fue predestinado. No es que lo ganemos con el amor, pues, sino que el amor es lo que produce que el espíritu venga. No va a venir el espíritu a mi vida si yo no amo. Entonces viene el Espíritu de Dios a mi vida y me empieza a transformar, me empieza a ayudar a escudriñar mi vida, a escudriñar mi corazón, a escudriñar lo que estoy haciendo.
y me hace una persona espiritual. Cuando yo soy una persona espiritual, entonces el mismo espíritu me da la sabiduría y la ciencia, lo que hemos meditado en los proverbios, y me da entendimiento, me quita la simpleza, me quita los escarnecedores de enfrente para yo poder entender ciencia, y me ayuda a tener la revelación. Yo no puedo tener la revelación aquí, porque ¿de qué va a servir que yo tenga mucha revelación si no tengo amor? Ahí lo mismo lo dice más adelante en Corintios, pues nada. ¿De qué va a servir que yo conozca las profundidades de Cristo si no soy espiritual? ¿Me va a servir de algo yo como carnal conocer tantas cosas profundas de Dios? Pues no, va a ser como darle perlas a los cerdos. Entonces, por eso es un proceso que tenemos que vivir para tener la mente de Cristo, para poder vivir vidas conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y así las cosas que hagamos van a ayudarnos a crecer, van a ayudar a nuestras vidas a avanzar hacia la vida de Cristo. Pues aquí está la escalera hacia la mente de Cristo. Yo espero que, aunque no hayan puesto en los comentarios nada, ¿sí pusieron? Muchos, Ay, ¿por qué no me dijeron? porque no nos había visto. No. Ah, pues qué valientes. A ver, bueno. Puso Patti, puso la hermana Lidia, Martita, Miriam. Andeles, es Son que valientes. en esta iglesia tenemos puro espiritual, puro que a ver en cuál escalón quieren ir ya, como en este yo creo. Ya están dando el paso para el último. Puro así. Bueno, aquí ya lo puse para que a ver si se ve un poquito mejor sin las otras palabras. Yo espero que haya sido entendible y que ahí en sus cuadernos hayan estado analizándolo junto conmigo y a lo mejor no pusieron comentarios, pero ahí en su casa, ahí ustedes estaban escribiendo y pensando y todo eso. Si lo quieren después leer mejor, pues qué bueno para que entiendan. Y es que como estaba al revés, como ahí todo mezclado, por eso estaba un poquito más confuso, pero pues espero que ya se les haya aclarado la idea y pues vamos a orar para que podamos subir todas estas escaleras y la mente de Cristo esté en nosotros, porque se puede tener la mente y los pensamientos y los sueños de Cristo en nuestra mente también. Dios, te damos muchas gracias porque yo sé que tú eres quien nos habla, Señor. Yo sé que tú eres quien está ahí, Señor, todo el tiempo buscando que conozcamos más de quién eres tú, Señor, que conozcamos más de tu amor, de tu perfección, de tu belleza, Señor. Y gracias porque ahora entendemos que podemos tener tu mente, Señor, que aún siendo simples humanos que cometen errores, podemos tener tu mente en nuestras vidas, Señor, que podemos tener tus pensamientos en nuestros corazones, que aún tú deseas poner en nuestras vidas tus sueños y los anhelos que hay en tu corazón, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a ser más y más como tú, Señor, a ser gente que te ama, a ser gente que busque esa santificación, que busca la vida espiritual, Señor, y no la vida de este mundo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están en su casa, Señor, y que tú les hayas hablado a su corazón, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues me dio mucho gusto verlos en el espíritu y nos vemos luego. Adiós. Adiós.